there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan. No sé si tenemos alguna salida próximamente. Por aquí no. Sí, Joseph, sí. Miren, yo tengo 2 campañas en el mes de febrero próximamente. El 9 y 10 de febrero voy a estar en Gastonia, Carolina del Norte, con el pastor Jeff Williams y su congregación allá. Gastonia en Spirit of Life Church. 2 servicios, jueves y viernes a las 7 p.m. Así que si están en esta área, vengan y acompáñenos. También voy a estar en Newfoundland, Labrador, Canadá. Mi primer viaje a Canadá y espero con anticipación ministrar viernes, sábado y domingo 4 servicios. Si están en el área de Deer Lake, quiero que vengan a estar con nosotros, con el pastor Jeffrey White y su iglesia ya en Emmanuel Pentecostal Church. Espero con anticipación. Muy bien, Jonathan. Nada por ahora, hermano. Muy bien, Dave. No hasta el final de marzo. Muy bien. ¿Y John, vas con Josh? No por ahora, nada en este momento. Bueno, muy bien. Qué bueno estar con ustedes, quiero que lo sepan. Y vamos a continuar leyendo en esta mañana, o vamos a retomar donde nos quedamos en la previa programación. Gálatas capítulo 4, versículo 8, Dave. Sin embargo, en otro tiempo no conociendo a Dios, La condición anterior y redimida. servíais como esclavos a los que por naturaleza no son Dios. Eran esclavos a la superstición pagana. A ver si puedo encontrar las palabras aquí. Pablo está tratando con la religión supersticiosa o de superstición en la capacidad que era sobreabundante en aquel tiempo. Adoraban todo tipo de dioses, paganos obviamente, no conocían al verdadero Dios. Y en un sentido de la palabra es lo mismo hoy día. Sí. Es lo mismo hoy día y las personas son supersticiosas. Y estaba leyendo recientemente de un hombre que vivía cierto tipo de régimen que los musulmanes o no sé qué, no recuerdo lo que era, habían presentado y hacían eso para tener el bien que venía de ese dios pagano que alegadamente iban a tener en sus negocios. Solamente hay un Dios, damas y caballeros, manifiesto en 3 personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay otros dioses, ¿no? Hay demonios que se hacen pasar por el Señor, que se hacen pasar por ser un Dios. La mentira que pueden lograr que la gente crea, bueno, eso es, pero solamente hay un verdadero Dios, como dije momentos atrás, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y usted como creyente, su fe y confianza está en el Señor. Usted no tiene que poner su fe en nada más que no sea Dios. Eso es algo que usted no quiere hacer. ¿Será la superstición la base de toda religión? Si yo hago algo, entonces voy a recibir algo a cambio. Supongo que así es. Yo realmente, bueno, supongo que sí, diría yo que sí. Y, en el tiempo de Israel, solamente Dios con Israel. Israel era la única nación en el mundo que conocía a Dios. Triste decirlo, ¿no? Porque no le servían. Ellos se rebelaron en contra de él una y otra vez. Pero eran monoteístas, queriendo decir que adoraban a un solo Dios, mientras las otras naciones del mundo eran politeístas, queriendo decir que adoraban a muchos dioses, y Roma pues tenía todo tipo de dioses que adoraban. Y es un misterio para mí
que eso de ninguna manera ayudó. Oraban, le oraban a él, pero no contestaban. Y hacían sus ritos y gastaban mucho dinero en templos para esos dioses paganos que no respondían, estatuas a esos llamados dioses. Ujú. Y, y ahora, bueno, pues, ¿quién piensan ustedes que se refiere Pablo acá? ¿Piensan ustedes que él está hablando de dioses paganos o... Solo como nota, miren, los dioses que ellos sirven en esas culturas, recordemos que ellos veían cualquier evento que sucedía y ellos lo relacionaban a si sus dioses estaban felices y alegres con ellos, así que tenían victoria en una Así batalla, es. finalmente le darían crédito a su dios al que se le asignaba para la guerra, si tenían buenas cosechas, buenos climas, buenos tiempos, en vez de pestilencia, tiempos malos, ellos acreditaban todo a plas- eh, complacer o no complacer a sus dioses. Era una mentalidad que era muy diferente porque ellos tenían un dios, creo que para cualquier otra cosa, cualquier cosa, dependiendo Así de la cultura, es, pero así es. de la manera como se interpretaba todo era diferente. Pero al llegar a Israel y solamente tiene un dios, monoteístas, como usted ya lo ha dicho, eso habría sido muy diferente de la mentalidad de lo que ellos tenían en aquel entonces. Inicialmente, irónicamente, habían religión y pensamiento que se mantenía por la gente eh, de un lado diferente a los que eran educados, a las personas que conocían filosofías y conocían diferentes cosas. Entonces, lo importante de esto es que había una mezcla en estas culturas, en la cultura griega y romana, del intelecto y del pensamiento del hombre y su habilidad. Aún en Egipto se puede ver también, los egipcios tenían un entendimiento increíble de matemáticas y de arquitectura, de ingeniería y todo ese tipo de cosas, de agricultura, de irrigación. Sin embargo, con toda esa inteligencia, tenían esa manera de vida supersticiosa en cuanto a su religión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que aunque el hombre puede llegar a ser muy educado, eso no protege al hombre de caer presa ante esos males y esos caminos falsos. Por eso es que una vez más Israel se hubiera visto muy singular y únicos, porque ellos tenían básicamente un Dios que cubría todo y eran completamente entregados a él, que básicamente les mostraba todo aspecto de su vida. Bueno, estos dioses del mundo pagano eran respaldados por demonios. Absolutamente. Y es la razón por la cual muchos de ellos, como cuando Pablo estaba, me parece que en Éfeso, el dios Diana, Sí, ellos pensaban que él estaba insultando a ese dios. ¿Así se llama ese dios, Diana? Creo que así sí, se Diana. pronunciaba. Bueno, ellos adoraban a esos dioses. Y bueno, eso traía mucho dinero a esos pueblos y ciudades, especialmente donde uno de los dioses principales residía, que era allí en Éfeso, ¿no? Pero hay que preguntarse hoy día, por ejemplo, ¿dónde están? Bueno, Pablo, en esa palabra que se utiliza para servicio es realmente un verbo doulas que tiene que ver con un esclavo o esclavitud. Ellos eran esclavos a estos sistemas. En otras palabras, ellos vivían por ellos, actuaban por ellos y Así es, reaccionaban a así ellos. Así es. que toda su vida estaba orquestada de acuerdo a aquellos elementos bajo los cuales estaban ellos involucrados. Y eso es lo que Pablo temía para estos individuos que estaban regresando al judaísmo, estaban regresando a los principios del judaísmo. En otras palabras, estaban comenzando con el judaísmo en cuanto al judaísmo depravado o pervertido. No era judaísmo como se menciona lo de la ley, era judaísmo y tradición que se mezclaba y ellos estaban, bueno, él temía que ellos estaban comenzando a regresar, estaban en el proceso de alejarse de Dios y ellos hubieran permanecido en esa trayectoria. Hay una muy buena posibilidad que se hubieran podido encontrar tan sumergidos bajo el legalismo que los hubiera alejado de la justificación y ese es el peligro de la ley o cualquier ley que se convierte, y aquí es donde, bueno, Dave presentó la idea y es la superstición. Si yo no hago esto, Dios me va a hacer esto a mí. Entonces uno ahora opera por temor y por obligación, que es lo que el legalismo es, cumplir un acto o hacer algo bueno. En los mitzvahs tenemos 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, 10 de ellos son el decálogo. Pero de eso, 77 de ellos son positivos, queriendo decir que es algo que uno hace para que Dios se sienta complacido. Israel llegó al punto en el que estaba tratando de enfatizar los 77 mitzvahs buenos, pero ignoraba todos los malos. En otras palabras, si usted no hace esto, esto va a suceder.
y luego pensando que si se cumplían con los 77 era por hacerlo. Y vamos a ver que Pablo menciona esto ante los gentiles. Son conocidos por Dios, pero bueno, ustedes piensan que conocen a Dios, pero Dios es el que inició todas estas cosas, no ustedes. Ustedes no son los que generaron que Dios se moviera. Ustedes estaban reaccionando a su amor y su presencia. Pero yo temo que los demonios operan en la capacidad de operar en el corazón y la vida de la mayoría de las personas del mundo. Sí. Y no es algo que liberó a Pablo del legalismo y el judaísmo donde él fue criado, todo señalaba a Cristo. Entonces, cuando se entiende correctamente, realmente no había nada absoluto malo con el judaísmo en la forma como Dios lo entregó. Juan lo dijo una y otra vez que los judíos habían corrompido el dar inicial o la entrega inicial de la ley, pero Pablo no quería que ellos retrocediesen a la esclavitud. Y él comparó la esclavitud, que quiere decir tengo que hacer esto para hacer aquello o lograr aquello, con principios elementales en el versículo 9, que no hemos llegado allí todavía, pero esos elementos yo creo que señalan hacia demonios, así que creo que él comparó toda esclavitud, sea una esclavitud, creyendo que tenemos que ser tal vez circuncidados o guardar la ley de Moisés, o observar días de fiestas o adorar a Diana o a la multitud de dioses que existían, ¿no? Él lo vio eso como una esclavitud y lo vio ciertamente como inferior que ellos entrasen bajo la mano de una actividad demoníaca. Quisiera leer de lo que Lauren estaba diciendo en Corintios, porque es poderoso. Dos versículos 19 y 20, 1 Corintios 10 dice, ¿qué se dice? Que los ídolos o cualquier cosa que se ofrecen sacrificios es cualquier cosa. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Toda falsa doctrina es inspirada por demonios. Lo lleva a uno por una dirección equivocada y esa dirección se convierte en los ídolos, sea la vida con propósito, sea palabra de fe, no palabra de fe, sino palabra de falsedad. Estoy hablando de la doctrina, por supuesto, de aquellos que siguen esos caminos, pero todo esto aleja a la persona de la cruz, no lo lleva a la cruz, y todos ellos tratan con el pecado como el fundamento del pecado y tratan con otras cosas. Cualquier cosa que escuda, cubra, minimice, ponga a un lado la cruz, es orquestado por Sí, espíritus demoníacos. Por eso es que nosotros nos mantenemos en dirección a estas oposiciones, o en oposición a estas direcciones, perdón. Pero miren, un individuo que continúa siguiendo estos caminos se somete al poder de que operen los espíritus demoníacos en sus vidas. No significa que ellos pierden su salvación, pero ellos comienzan a practicar. Mire, yo acabo de escribir artículos sobre la oración contemplativa, los peligros de todo esto, esta terminología que se utiliza y ahora está en la Universidad Pentecostal e instituciones que se enseña la Biblia, la oración contemplativa, los conceptos de tratar de buscar un yo escondido para mejorar la manera de vivir. Todas estas cosas suenan bien, pero realmente nacen del pensamiento oriental, budismo, hinduismo. Son cristianizados y le llaman a eso disciplinas, hermano Swagger. Los traen a la iglesia y los llaman para hacer cosas que si las hacemos, que entonces podemos nosotros crecer por estas cosas. Y hay un peligro en todo eso porque la oración contemplativa, si se practica de la manera como se debe enseñar de acuerdo a estas enseñanzas, casi la persona está vaciándose la mente, abriendo la mente
haciendo pensar que Dios va a entrar y va a instruirlos, pero la realidad es que cuando usted abra la mente a este tipo de meditación, está abriéndose a la maldad espiritual. Y ese es el peligro de estas cosas. No los atrae a Cristo, sino que los abre la mente para recibir otros espíritus, espíritus familiares que los llevará por otro camino. Eso que ha traído la envidia del mundo a esta nación americana y la prosperidad como ninguna nación ha conocido en la historia, el Imperio Romano, ni siquiera lo conoció así. Pero nosotros estamos perdiendo eso hoy día. Así es. Y eso es porque la palabra de Dios a la que nos hemos adherido, mucha gente se ha adherido a ella, que ha traído tanta bendición a esta nación. Y, y realmente podemos ver las naciones del mundo que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, que no creen la Biblia, que la gente tiene hambre, que realmente todo el sistema está tergiversado, dañado, y es un infierno en la tierra el vivir allí. La gente hace la pregunta, ¿por qué, a pesar de los problemas que tenemos en la nación acá, por qué es que esas personas en la frontera del sur, por qué miles, cientos de miles están tratando de venir a esta nación? ¿Por qué es eso? ¿Por qué porque no se quedan donde ellos están en sus propias naciones? La mayoría, no voy a decir que todos, pero muchos quieren una mejor vida. Y yo no los culpo por eso. Pero aún las naciones como Arabia Saudita, esas naciones que son prósperas, económicamente hablando, no son prósperas espiritualmente. Y realmente el servir a Dios para obedecer al Señor o el obedecer al Señor, adherirse a su palabra de la mejor manera que podemos, eso trae prosperidad, tremenda prosperidad. Ahora, pero tenemos fuerzas poderosas en esta nación que quieren desechar eso, quemar las Biblias y quieren cerrar las puertas de la iglesia. Y realmente muchos de ellos están en el propio gobierno. Estamos hablando de prosperidad, ¿verdad? Pero finalmente la persona no solamente está hablando de prosperidad financiera, se está hablando de una prosperidad Ambas, espiritual ambas cosas. que era la base del principio de toda esta nación. Y como usted lo está diciendo, mucha gente está tratando de alejarse de eso para destruirlo. Acabo de leer un libro que de los fundadores de esta nación, como se acaba de mencionar, la mayoría eran seguidores del Señor, creían en Dios. Ellos buscaron el rostro de Dios. Si no hubiese sido por George Washington, no estuviésemos aquí hoy. Él buscó a Dios. Sí, eran fallidos porque eran seres humanos. Tenían errores en sus vidas, pero hasta donde ellos sabían o conocían, ellos, ellos buscaban la ayuda del Señor, la dirección, la fuerza, la prosperidad. Y acabo de leer la historia de la última batalla peleada en la Guerra de la Revolución. Y, y ahí estaban una cantidad de granjeros peleando esas batallas. Gente que, gente que realmente derrotaron el ejército más grande del mundo, a los Sí, británicos, que eran el ejército más poderoso en la faz de la tierra, y los derrotaron. así es. Pero eso lo hizo Dios. Sí, y no lo hicieron por dinero, porque la mayoría de los que tenían dinero lo perdieron todo durante esa guerra. Lo Así hicieron, es. No, no lo lo hicieron por hicieron por el bien de dinero. libertad y sintieron que perdieron un poco del mundo de riqueza que tenían. Pelear por libertad no solamente para ese día, pero para nuestro día, el día de hoy. Así es. Pero volviendo al tiempo presente, yo temo que los demonios gobiernan a la mayoría de las naciones de este mundo. Y realmente esa es la causa del dolor, del sufrimiento, de la esclavitud, de las tinieblas. Y realmente la gente vive en un tormento absoluto por los demonios. Sé que he predicado campañas, bueno, en todo este mundo.
Y, y si usted encuentra una nación que sirve a Dios, y tal vez pensamos en algunos que lo hacen, pero solo lo hacen parcialmente, y América realmente puede poner la causa de nuestra prosperidad al pie de la cruz. La gente alrededor de esta nación, quien quiera que sea, yo creo que Dan Burrett, pero casi cualquiera que llega Ujú, y que está en una ujú. nación en el extranjero predicando el evangelio, habla del hambre. No tienen hambre del dinero que tenemos aquí. Tienen hambre Así de la es, realidad de Jesucristo. así es, eso es una realidad. John lo mencionó momentos atrás, pero ¿qué es adorado y qué se lleva a corazón en lo que tiene que ver con el evangelio? No hace la cruz de Cristo el blanco de su fe. Realmente eso no es Dios. Por eso es que vemos que la psicología se ha convertido en un ídolo en la iglesia y convertimos las cosas mundanas en cosas espirituales y tratamos de pensar que van a producir resultados espirituales. En Efesios, todos estamos familiarizados con la escritura, versículo 12:6, dice que porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las áreas celestes, contra huestes celestiales. Estas, o huestes celestes, perdón, este es el orden contra de los que estamos nosotros. ¿Qué tal las iglesias que empiezan sus servicios haciendo sonar un shofar? Simplemente eso es un poco de ruido. No, no hacemos eso nosotros. El sonido del Pentecostés ya ha llegado y es un sonido del Espíritu Santo moviéndose en el Mm, servicio. Hermano Swagger, el shofar tenía un lugar, un punto, cada sonido de la trompeta tenía una razón, era llamado a asamblea o a la guerra, no tenía beneficios para el día de hoy. Nosotros ahora estamos en lugares en los que debemos como iglesia estar peleando contra estos espíritus, eh, estas potestades, pero en vez de eso hemos creado otros esfuerzos para tratar de empujar las consecuencias del pecado, que es donde estos huestes espirituales tomaron ascendencia. La iglesia es esa orden de restauración en el mundo. Si no estamos orando, si no estamos alejándonos o alejando esa ola de las tinieblas a través de atar a las tinieblas, la escritura dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que soltemos será desatado en la tierra. Y ese es el poder de la iglesia. Pero estamos ocupados jugando ese tipo de oraciones contemplativas, estamos ocupados jugando ese mapeo espiritual, estamos tratando de jugar una variedad de cosas hablando de formación espiritual, todas Pero estas, mire, todos estos objetos u objetivos son lo que causan la debilidad de la iglesia. ¿qué es la oración contemplativa? Es una forma de oración, de meditación. No meditamos, pero meditamos en la palabra. La idea en el Antiguo Testamento era lo que se encontraba en la diadema del sacerdote, era un tipo de la palabra. La La cabeza palabra siempre también. debe estar ante uno. Nosotros debemos entender y meditar sobre la palabra de Dios, y es lo que David escribió a lo largo de todo el Salmo 119. Pero la oración contemplativa, como se practica, que ha entrado a los Estados Unidos, es realmente el concepto de vaciarse a sí mismo y de hacer que uno llegue a la unión con Dios a través de este proceso de vaciamiento. No hay que pensar en nada, hay que repetir un mantra una y otra vez. Ese tipo de oración contemplativa es lo que se está enseñando en el sistema de la iglesia, y Rick Warren y otros en el modelo de la vida con propósito han utilizado este concepto. La idea de renovare, esa idea de que vamos a utilizar las disciplinas para que podamos tener resultados en nuestras vidas. Voy a compartir un poco más adelante qué es lo que están haciendo, pero se está enseñando en los seminarios pentecostales, se está enseñando a la gente que recibe sus maestrías, doctorados, y están aprendiendo budismo e hinduismo, no lo que el verdadero desarrollo espiritual es y cómo el Espíritu Santo obra a través de la fe de uno. Eso realmente ayuda. Pero es sujetar a los individuos a los poderes de demonios, los que nosotros debemos estar reprendiendo, los estamos invitando en vez de alejarlos. Y ese es el peligro de este concepto llamado la formación espiritual. Fue producido por Thomas Merton, copiado por los místicos, traídos a través de un caballero llamado Richard Foster en sus libros Las Disciplinas. Es teología budista en la iglesia. Y es Eso ayuda, peligroso. sí. Bueno, realmente las obras nunca están mal. La disciplina no es mala. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, amor y Dominio dominio propio. propio, ¿no? Eso fue lo que Él nos dio. Ese dominio propio habla de la disciplina. Así que disciplinamos nuestros cuerpos, nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos esas disciplinas. Entonces las disciplinas no están mal. El problema es la fe en las disciplinas. Es fe en el llevar a cabo las disciplinas. Yo he estado en servicios en dos distintas iglesias donde el shofar, de hecho, se hizo sonar antes de empezar el servicio. Ninguna de las dos negaba o como lo vi, o ayudó, un hombre no lo podía hacer sonar y el otro hizo un excelente trabajo. Entonces, realmente era una preferencia, era una costumbre. Si siente usted que tiene que tener alguna acción para atraer la presencia del Señor a una condición específica dentro de la iglesia para que Dios entre y se mueva, entonces está operando en superstición. Usted no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. He estado en servicios donde cuando empecé mi ministerio en la prisión, donde el sonido de los ventiladores en la cafetería era tan fuerte que no se podía escuchar la guitarra y, y uno de los asesinos, los pedófilos, ladrones, estaban allí y la presencia de Dios llenó la cafetería. Así que no es el escenario que creamos, ¿no? Tenemos que tener fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Y eso trae la presencia de Dios a esas escenas. Si nosotros tenemos fe en algo aparte de quien Cristo es y lo que Él ha hecho, eso detracta de nuestra libertad y libertades y nos lleva entonces eso a una Cuando esclavitud. estudiamos patrones del Antiguo Testamento, una de las cosas maravillosas del libro de Gálatas es que después de este episodio con los judaizantes, eso hubiera obrado tanto algo en Galacia que jamás habrían, después de un tiempo, habrían tomado el mensaje de la cruz si los judaizantes jamás hubieran estado allí. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en la iglesia. Dios está permitiendo que estas falsas doctrinas crezcan. Y también como los patrones del Antiguo Testamento debemos prepararnos para más, porque la mayoría del tiempo Dios permitía que las cosas se entenebrecieran más para que la gente pudiera regresar a su palabra. Ahí, Él está haciendo lo mismo el día de hoy, preguntándole a cada individuo. Después se cansa de que nosotros hablemos de ciertas doctrinas falsas y ciertos maestros falsos, pero lo vamos a seguir haciendo porque Dios jamás va a cambiar su mentalidad para volver a traernos a su fidelidad y al mensaje de la cruz, a su palabra. Los judaizantes que estaban llegando, obviamente eran una gran amenaza, pero creo que Dios hace esto todo el tiempo. Y Él lo hace para que nosotros podamos, miren, yo creo que hay muchos gálatas que nunca hubieran visto el mensaje de la cruz después de que los judaizantes llegaron, porque esto ayuda a solidificar al remanente, ayuda a solidificar al creyente cuando vemos estas cosas en el horizonte. Yo creo que Dios está muy involucrado en permitir que estas cosas como la oración contemplativa, y la lista es, bueno, infinita, ¿verdad? Pero hay diferentes doctrinas, tantas el día de hoy, y tantas diferentes variedades y variaciones de iglesias y de otras cosas que yo creo que Dios está permitiendo que nosotros tomemos el tiempo. Bueno, es un tiempo de arrepentimiento. Dios le está dando a la iglesia un tiempo para que se arrepienta y para refinar lo que hemos estado enseñando y más nos vale atender su palabra. Me parece que las cosas disciplinarias que hacemos, si nosotros no ponemos nuestra fe allí, ese es el problema. Es que usted va a poner su fe en esas cosas. Si no se sabe en qué debe estar la fe, miren, el día de hoy yo no pongo mi fe en mi vida de oración o mi fe en la asistencia a la iglesia, no lo hago. Hubo un tiempo en el que yo lo hubiera hecho, antes de ser entrenado, antes de ser enseñado. Bueno, pero eso es distinto porque la oración es bíblica, ¿no? El hacer sonar el shofar hoy en día no es bíblico. No creo que haya nada incorrecto en ver hacia atrás. Yo no creo que Pablo estaba nervioso, utilizando el término de mi hijo, yo no creo que Pablo estaba nervioso por la práctica del judaísmo. Creo que él estaba en contra de la atadura de pensar que uno tenía que hacer algo para poder ser relacionado con Dios. Creo que en su ministerio, en su vida, Pablo predicaría fuertemente contra circuncisión
como medio de salvación o aún santificación. Pero nosotros creemos lo que creemos y predicamos lo que Sí, pero creemos. aún tendría que haber hecho que Timoteo fuese circuncidado. Él dijo, bueno, aquí observan días y meses y tiempos y años, advirtiendo en contra de lo que yo sentí siempre que era el calendario judío. Sin embargo, en Hechos 20, él está apresurándose a Jerusalén para participar en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. Y esto es después de haber sido liberado. Así que él no tenía miedo de la representación simbólica y la ley que los dirigían a la verdad. Él conocía la verdad. Él es criticado por tomar un voto en Primera de Corintios 18, donde él se rasura la cabeza. Tiene reflejos del voto de Nazareo en números, y aún es criticado en Hechos 21 y 22 por ritos de purificación a los que él entra, que son específicamente judíos. No tiene miedo de la representación simbólica, sea el shofar, o una fiesta o un día. De lo que él está en contra es de cualquier cosa que venga a robar nuestra libertad, de la libertad y de tener que hacer estas cosas para tener que ser aceptable para con Dios. Él no está nervioso de lo que lo dirige a Cristo. Si algo, él probablemente utilizaría esa oportunidad para decir, ¿sabéis qué es lo que la fiesta del Pentecostés es? ¿Saben qué es lo que la fiesta de la Pascua realmente es? Cómo se sentó con los judíos en la mesa, él tomaba esa oportunidad, pero no estaba ofendido ni estaba nervioso por participar en esas cosas. Él estaba completamente en contra de la fe en esas cosas. Eso es totalmente distinto de, de aceptar cosas que tienen sus comienzos en el budismo, Oh, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso. Me voy a explicar un poco mejor en lo que tiene que ver con las disciplinas. Tenemos un entendimiento distinto a las disciplinas. Ellos no están usando esas disciplinas de la oración. No solamente les llamamos disciplinas, son actividades, un resultado natural de lo que el creyente quiere, ¿no? La oración, el ayuno, todo eso. La disciplina que estamos mencionando, y me refiero a mi artículo, como lo leí, variedad de sus libros, dice, esto es lo que realmente están tratando de hacer. No están diciendo cómo se hace, pero lo mayor que presentan en sus disciplinas es un silencio. Y ese silencio es un estado alterno que se refiere como una oración en respiración, ¿no? La vida con propósito habla de eso. ¿Qué término? Oraciones que tienen que ver con la respiración. Entonces usan esa terminología para que usted no se dé cuenta de lo que están haciendo. Cuando llega al silencio, elimina la distracción, pero en particular sus pensamientos. Solamente entonces puede escuchar la voz de Dios y él a la vez le transforma para que sea como Cristo. Y algo interesante, como uno escribió, dice, aquel que practica la meditación puede ser como Cristo. De acuerdo a Richard Foster, cualquier persona puede ser como Cristo, un cristiano, un budista, un ateo, entre comillas. Así que lo que ellos están diciendo es que esa es la sutileza de esto. Cuando empezamos a usar la terminología y no la explicamos, la gente piensa, oh, yo voy a escuchar algo espiritual en mi corazón, voy a tomar esta clase sobre la oración contemplativa. Está bien, porque yo puedo entender las diferencias y no lo pueden hacer. Ustedes se dieron cuenta que algunos de Sí. sus maestros no saben la diferencia. Bueno, yo iba a decir que tenemos el libro de Foster's en el instituto, en la clase. Era un texto requerido para la formación Así espiritual es. y por supuesto, al leerlo, él decía que difería que ah, diferentes ramas del cristianismo, sin importar qué sea, que son buenas, ¿verdad? ¿Tengo correcto en ese análisis? Es lo que él decía, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, algunas de estas cosas que él dijo acerca de las disciplinas no son aquellas cosas a las que yo llamaría disciplina. La palabra ha sido exacto, secuestrada. exacto. Y ustedes son creyentes maduros, no son novatos. Sí, Los demás, los jóvenes, la gente que está leyendo esos libros inicialmente, que están sí, saliendo de la secundaria a un seminario, no conocen correcto. estas cosas, entonces son sujetados al potencial dañino de ello. Pero la práctica cristiana, llamándole a esto disciplina, no tengo problema con eso. Sé que tenemos que ser claros En por lo que se explica en el explicarlos. libro de Foster, pero miren, cualquier práctica, cualquier ejercicio, cualquier disciplina que hacemos como creyentes, número uno, debe ser bíblica y número dos, lo hacemos porque estamos en relación con Dios como resultado de nuestra fe en Cristo. Y
Yo me pues. posiciono para recibir en oración y leer la Biblia. Yo quiero hacer esas cosas y yo debo hacerlas. Debo estudiar y escudriñar la palabra para mostrarme aprobado conforme a Dios. Y eso se requiere de tiempo en el libro. Y orar sin cesar, dice Pablo. Eso se requiere de un estilo de vida de oración en general y tal vez y definitivamente para el individuo. Así que todas estas cosas que nosotros decimos que son disciplinas en nuestro texto, en nuestro contexto, no es necesariamente lo que Foster y algunos de Exacto. estos otros están enseñando y predicando. Y no estamos de acuerdo que toda rama del cristianismo debe. ¿Y qué quiso decir este hombre al decir Bueno, si eso? usted fuese católico romano, estaba dentro de la rama católica romana, entonces hay que permanecer ahí, hay que practicar lo que se ha dicho. ¿Tengo razón? ¿Ese era el énfasis o no? Bueno, pero iba a llevar a un musulmán a ese pensamiento, a un budista. Bueno, Foster, para ser honesto, no me presentó a mí el budismo ni el budaísmo, como lo llama Donnie. Él no entró con eso. Sí, correcto, así fue. Lo Sí, acaban de citar. esencialmente lo que él enseñó es que podemos tomar de otras religiones como ellos tratan de alcanzar a su Dios. Así Y es, no eso es verdad. trató, bueno, utilizan el mismo concepto y esto realmente me impactó. Aún estoy tratando de pensar y de entender. Tenemos un maestro y yo disfrutaba muchas de las cosas en la clase. Por ejemplo, él hablaba de actividades o disciplinas o lo que sea, como puertas, y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Está citando a Thomas Merton. Entiendo, sí. Y eso es lo que están siguiendo. Son esos falsos maestros. Voy a leer una cita. La estaba tratando de encontrar hace un segundo atrás. Thomas Merck dijo, decía lo siguiente, dice, yo creo que al abrirnos al budismo, al hinduismo y a las tradiciones místicas, tenemos la oportunidad de aprender mucho más de la potencialidad de, de nuestro cristianismo. Correcto. Y ese es un ejemplo de lo que usted ha dicho. Dios, ayúdanos. Y él fue la influencia Richard Foster. Estoy de acuerdo, sí. Lo que se dijo fue, o lo que se dijo fue esto, que no se puede, y fue en el ámbito de psicología que iría junto con, bueno, él dijo eso, él dijo que uno no puede mezclar la teología con la psicología. Es lo que el maestro nos enseña, porque cada vez que él presentaba algún tipo de práctica psicológica, sea una asesoría o un análisis que saliera de, ¿cómo se llama el hermano este? El psicópata. De Freud, Sí, no, el no. otro, no Freud. Bueno, de Bueno, cualquier manera. Young, Young, sí, Young, Carl Young, Young. Jung. Y de cualquier manera, él dijo que tenemos que verlo como una herramienta. Es solo una herramienta, no es algo que se debe mezclar con la teología. Uno tiene que separar las dos cosas. El problema es, Lo que tratan de decir en eso es que es una herramienta neutral y sí, la puedes usar como quieras. correcto. Y una de las ramas de la psicología es lo existencial y transversal, que quiere decir usar el ocultismo y las religiones de Entonces, todo distintas esto partes. que ignoramos como la falsa enseñanza del catolicismo, porque podemos utilizar algo de su oración contemplativa como una herramienta. Pero eso fue en el Eso, programa de maestría. increíble. Sí, apenas hace 3 años, ¿verdad? Y eso Sí. es algo que, mire, y yo puedo ver el conflicto en la terminología. Entonces, yo no quiero ser confuso para la gente. Nuestra idea de disciplinas son prácticas cristianas que son bíblicas, pero que deben ser aceptadas y que deben ser aceptadas desde el punto de vista y entendimiento de que yo estoy en relación con Cristo por causa de mi fe en Él y lo que Él ha hecho, y ahora yo dedico mi vida a las cosas de Dios, no a todo aspecto de o todo ejercicio, como Joseph lo ha estado diciendo. Creo que vale la pena presentar este punto. En el mundo de lo académico, la mayoría de los libros están escritos por católicos y bautistas. No tenemos muchos eruditos pentecostales y lo que es lamentable del mundo académico ese es el movimiento hacia el Ecumenismo, ecumenismo. Y ecumenismo. eso, pues, realmente ese movimiento donde se piensa que se puede envolver todo el mundo. Así que en el centro de todo eso, si se va a tener algún título académico, la idea es cuánto podemos abrir la mente para que sea más ecuménico. Creo que eso está en el centro de eso, desafortunadamente, pero sí dominan el mundo académico, ¿no?
y nos saca de la fe en las simples escrituras. Y si usted está buscar educación mayor, tener una mayor profundidad, mayor educación, tiene que estar centrado en la fe, tiene que estar centrado en Cristo. No puede verlo como algo que es ligero. Si Dios le ha llamado a ser un doctor, sí, tiene que tener ese título de doctorado. Pero si usted no está listo para eso, Espero que sí, si usted va a operar a la gente. pero si no está listo para estudiar ese tiempo a través por su fe, si no está preparado, si no está armado, usted tiene que pasar un tiempo y retrasar eso unos años y entrar en la palabra porque usted se Sí, somete amén. es a algo que le va a debilitar espiritualmente. Si yo me someto a algunas de estas cosas o me expongo a algunas de esas cosas que estos caballeros están mencionando, me debilito, pero si yo me someto a Cristo, ya yo no soy débil, sino que soy fuerte, no por mí mismo, sino por a quien me estoy sometiendo. Y una vez estoy centrado en Cristo, entonces yo puedo buscar esa educación sin temor de que mi fe sea disminuida, porque yo estoy arraigado en Cristo. Tenemos que ir a la pausa, pero es interesante. Uno de nuestros profesores, y lo digo yo con todo respeto, teníamos 6 hombres en el grupo de 8 que eran de aquí, que habían sido, como Jonathan dijo, habían sido establecidos en la fe y nuestra conversación hizo que el caballero, ¿cómo se llamaba la prueba? ¿Cómo? NPI. Bueno, sí, lo tenía él en un libro, se frustró tanto con nuestras preguntas que él lo arrojó por el pasillo y dijo, no necesitamos esto. Y dijimos, muy bien. Y él fue y lo volvió a recoger, pero fue, eso es lo que Jonathan está diciendo, cuando uno sabe, es lo que uno cree, entonces uno está en una posición más fuerte para estudiar las Así es. cosas. Ya volvemos. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Puede un estudiante, ellos están hablando de algunas cosas antes de que se encendiese la luz, ¿puede un estudiante escuchar algo que no es verdad? Algo que se está enseñando con convicción, pero que eso no le afecte a ese estudiante? No, no, tendrían que trabajar o aceptarlo, procesarlo o aceptarlo. Miren, la información lo cambia a uno para siempre. Y el poder de una escuela no está en su presidencia ni en su educación en cuanto a las declaraciones estudiantiles, no, está en el maestro que se presenta delante del estudiante y cada día enseña y predica lo que la persona cree. Puede, pero realmente depende si le han enseñado. Lo que me preocupa es presentar algunas de estas cosas que hemos estado presentando hoy en un nivel de maestría, ¿no? Que nos enseñaron a nosotros y ustedes que tienen 20, 30 años de experiencia, los hermanos acá, realmente, si una persona no está solidificada en el Evangelio, Sí. lo triste es que estos principios psicológicos se están presentando realmente desde el primer día de la universidad para muchos jóvenes, ¿no? Es que no puede ser afectarle, pero si usted ha sido enseñado, Sí le es que, puede esto afilar, ¿no? sí. El problema es que la levadura entra y un poco de levadura leuda toda la masa. Y el poder del maestro es que los estudiantes creen lo que escuchan. Y miren, uno tiene que reconocer eso. Esa persona que ha sido educada en los sistemas ahora entra y educa a la próxima generación. Y eso es lo que la próxima generación va a creer. Y no es tan exagerada para el que no es estudiado, porque la terminología suena bien. Hay Biblia que se menciona el nombre de Jesús, se le añade a todo lo que se está diciendo, pero el verdadero conocimiento de la palabra, el verdadero entendimiento de la palabra y de las escrituras, si no está sólida en el corazón del profesor, si hay levadura en el corazón del profesor, va a entrar al corazón del estudiante también, especialmente los estudiantes más jóvenes que no han tenido entrenamiento en lo absoluto y confían en lo que escuchan. Ese es el propósito de la educación mayor, es retar el pensamiento. Ese es el propósito
es formar y desarrollar, tratar de deshacer la manera como piensa para que puede edificar algo más fuerte. Y viene en esta idea, viene con el propósito de retar el pensamiento y los profesores tienen todo el poder de quebrantar su pensamiento y tratar de implantar sus ideas e Adoctrinarlos. indoctrinar, exacto, es muy correcto decirlo de esa manera, en su manera de pensar, como dijo el hermano Larsen y Joseph, usted se apartará siendo afectado o caminará de allí afectado porque está en esa clase y es requerido, no es algo como que usted se puede levantar e ir y no tomar esa clase si quiere llegar a tener ese título, así que me va a afectar si no estoy solidificado, pero la meta, como Joseph acaba de decir, realmente el hierro afila el hierro y así yo estoy siendo afilado en la fe, estoy siendo fortalecido, no debilitado y por eso Cristo vio a sus discípulos y les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, hay que Sí, cuidarse de la levadura y rechazarlo y permitir que Dios corte esa levadura de su vida porque si no tomará raíz y puede dañar una vida. amén. Recuerdo que cuando era niño, yo la primera vez que yo escuché el tema de la evolución, eso para mí, habiendo sido criado en la iglesia desde los 4 años de edad, eso no tuvo ningún efecto para mí de una manera negativa. Pero Para mí era algo absurdo. Pero la razón, por qué no se hizo es porque usted tenía un fundamento. Conocía la verdad. ¿Y qué tipo de fundamento puede tener un niño de 4 años? Bueno, pero usted tenía un fundamento, la palabra de Dios. Sí, sí, estás en lo cierto. Estamos Estás en fijándonos lo en cierto. 20 o 30 años de estar ya muertos casi. Cuando usted estaba siendo presentado con esa ideología, no era, usted dijo, bueno, yo no voy a aceptar eso, no hay manera, pero ahora hay personas que aceptan por todos lados todo, porque ellos están ya muertos, porque han habido tantas diferentes facetas, ideologías, doctrinas, que no saben qué creer y están al punto en el que ellos ya están listos de aceptar cualquier cosa que se les presente. Permítame decir lo siguiente, como esto se presenta, hablando de la evolución, hermano Swagger, lo que usted le enseñaron a los 4 años de edad o tal vez en la secundaria, ellos presentaban ese material, pero ahora cuando usted va a la universidad, no es presentado fuera de la idea de que usted tiene que cuestionar lo que cree si es un cristiano. Lo sé es porque personalmente pasé el proceso. Lo presentan como que es una verdad absoluta, diseñado ese material para que usted cuestione todo lo que ha aprendido. Pero quiero pausar por un segundo y sé que papá ha tratado de decir algo acá, pero mucha gente que está viendo y escuchando dicen, caballeros, yo nunca he ido a un seminario, yo nunca voy a hacer eso, no planifico hacer eso. ¿Cómo eso me aplica a mí? La respuesta simple es la siguiente. Virtualmente cada pastor, especialmente los jóvenes que están detrás de los púlpitos en los Estados Unidos hoy, están siendo, bueno, son educados por esos seminarios. Así que la gente, de la manera como les va a influenciar este material a las iglesias, es que sus pastores están recibiendo estos entrenamientos o el próximo pastor que va a tomar control de la iglesia, de allí vienen, es lo que están aprendiendo. Así que de lo que están hablando acá, no solamente impacta a los individuos en esos seminarios y universidades cristianas, alegadamente, sino que impacta a todos los que están en las bancas, en las iglesias donde van a ser dirigidas por estas personas. Entonces, por eso es que esta programación es importante y por eso tenemos esto en las iglesias. ¿Dónde? ¿De dónde viene esto? Así es. Mencioné esto anteriormente, unos días atrás. Nosotros encontramos una estación, compramos una estación de radio en Texas, y mientras los abogados estaban haciendo documentación, el dueño de la estación y yo tuvimos una hora dialogando, y él no era predicador, era un hombre de negocios. Me dijo, Reverendo Swagger, yo soy miembro de la iglesia metodista y toda mi familia ha estado allí desde que yo puedo recordar. Y él me contó, yo la iglesia metodista no perdió su fuerza espiritual porque la gente llevaba la Biblia a la iglesia. Perdió su dirección cuando los estudiantes empezaron a graduarse de los seminarios y ya no creían en Dios. Ahora, hago la pregunta, ¿será posible
mantener la palabra de Dios como debemos en un seminario bíblico? Absolutamente, es posible, creo que lo estamos haciendo aquí. Sí, claro, claro. Sí, si los maestros entienden las Mm. escrituras y entienden el mensaje de Cristo crucificado, si entienden lo que la Biblia ya nos dice de qué se trata, el potencial existe, pero la levadura es gigantesca y es muy peligrosa. Nosotros no estamos comenzando este proceso, hermano Swagger. Tenemos ya 60 años dentro de Así eso. es. Somos ya 2 generaciones las que tenemos en esto. Y el estatus de Estados Unidos el día de hoy es el resultado de la iglesia, no el sistema político. El estatus de el estatus político es el resultado de las iglesias, no solamente el mal que está en el corazón del hombre, eso siempre ha existido, pero nuestra iglesia en el pasado y los predicadores predicando bajo la inspiración, y aun si ellos no fueron entrenados como eruditos bíblicos, ellos creen en la Biblia. Ahora todo es redactivo, es desglosado, todo es hecho por el hombre, de acuerdo a cómo se predica y se enseña en las escuelas. La fe en la palabra de Dios está al más mínimo en la educación. Y eso, si usted no tiene a hombres y mujeres que estén dirigidos a decir, bueno, solamente la escritura, ante la educación moderna, y aún entonces van a pelear contra ello, van a pelear contra todo eso porque todo la dirección de la educación va para eso, no se puede evitar. Cuando ustedes fueron a obtener sus maestrías hace un año atrás, ¿ustedes se enfrentaron el mismo problema? Absolutamente, apenas estábamos hablando de eso. Nos enfrentamos, nos enfrentamos a, mire, algunos que probablemente tenían 60, 70 años de edad que estaban solidificados en las escrituras y teníamos eso, pero también hay otros, y Joseph creo que él trató con una persona muy educada, pero creo que él, bueno, yo ya había terminado mis responsabilidades, muy educado, pero él cuestionó muchas de las cosas que tal vez tú hubieras dicho acerca de la palabra, ¿verdad? En cierta manera, yo generalmente yo disfruté bastante la clase y conociendo al maestro. Sí, yo lo diré que Tuvo también yo. mucho que ofrecer que me retó, pero puedo decir que si usted está en una iglesia o va a la educación mayor, la mayoría de la gente hoy, bueno, algunos que nos encontramos en la clase han estado vetando la teología en lugar de una teología deliberada. Es decir, creen algo porque son parte de ello, por con quién se asocian, y es un problema que enfrentamos aún hoy. Pablo lo enfrentó. Él dijo en Primera de Corintios, y lo digo para decir lo siguiente, de que no importa dónde usted está, especialmente en un sistema de educación mayor, que le reten lo que usted cree, y lo mencionamos anteriormente, Dios es el que está detrás de permitir que esas falsas doctrinas De lleguen a nuestra acuerdo. vida. Así que si lo aprenden en una academia o, o por relación con una persona, en la mayoría de los casos para el creyente es un área de afilarse, pero tenemos que cuidarnos en contra de creer algo porque simplemente soy parte de algo. Bueno, pero estás Amén. diciendo que la educación mayor no cree en revelación entonces. Depende del maestro. No es justo arrojar a todo el mundo en ese Correcto, ámbito. tengo que estar de acuerdo con papá. No es necesariamente verdad, depende mucho del maestro, el individuo, el autor del libro que está siendo publicado Sí, por la publicitaria. Pero correcto. bueno, la mayor parte de la revelación está en contra de la educación Miren, mayor. lo hemos presentado de una manera muy fuerte, pero la mayoría de los hombres y mujeres bajo los que nosotros estuvimos en ese programa, era obvio que tenían un amor por Dios, amaban a Dios. La mezcla llegó de la variedad de maestros, toda persona era diferente y habían personas muy piadosas bajo los que nosotros estuvimos. Y Lo que escuchamos con gozo no cambió lo que creíamos en lo absoluto. Lo que creemos, salimos de ello, yo creo que mejor, más fuertes, porque realmente solidificó lo que creemos y permitimos compararlos a otras doctrinas y enseñanzas. Pero yo siento que vale la pena decir que sí tenemos que tener cuidado en contra de creer algo simplemente porque somos parte de un grupo. amén, así es. Y, y la parte del espíritu que Pablo tiene que tratar en Primera de Corintios, eso es más prevalente hoy en día en el 2023 de lo que nos damos cuenta. Yo me atrevo a decirlo, algunos de los oyentes
Pablo dijo, hay algunos de ustedes que dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, soy de Apolos o de Pablo, pero en todo momento cuando asociamos lo que creemos con un grupo, ministerio, nombre o iglesia, Pablo diría que somos carnales. Somos carnales si hacemos eso. Y es una causa para división que cada creyente tiene que estar solidificado en la verdad personalmente porque tienen un oído abierto y lo que el Espíritu está enseñando. Así que yo no creo que el ambiente necesariamente, como usted dijo, la evaluación siendo enseñada le puso en una dirección u otra. Yo creo que es importante si ese creyente tiene un fundamento en la Biblia. Quisiera mencionar esto. No solo estamos enfrentándonos a esto en el instituto bíblico, estamos enfrentándonos a esto en las primarias también. Claro. El impacto que nuestra sociedad tiene sobre nuestros niños los dejarán anonadados. Bueno, mucho de eso, Dave, depende de los padres y su Absolutamente, entendimiento sí. de la palabra. Yo puedo garantizarle que si yo quiero saber si estoy haciendo las cosas bien o mal, puedo ir donde mi nieto, June, ¿y qué edad tiene? 7 años. June tiene 7 años y él haría a Juan el Bautista sonrojarse. Él le va a decir lo que es correcto y lo que no. Él sabe que usted es salvo porque ora la oración de fe todos los días. Entonces, aún el corazón y la mente del corazón. Bien hecho, amigo. La mente de un niño, ese niño, él identifica lo que está mal y dice, no, no podemos ver esto, ¿verdad? Así lo hace Sí. en la casa. Sí, él va y le dice a su madre. Pero son los padres que están entrenando a esos niños en el camino que deben de llevar. Amén. Se nos terminó el tiempo y esperamos que hayamos entregado algo que le haya hecho pensar y pensar de la manera correcta. Así que muy gozoso de haberles tenido con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.